Buenas tardes, bachillerato general y técnico. Bienvenidos a una clase más de nuestra unidad 3, la electricidad. Anteriormente estábamos definiendo qué era carga eléctrica y qué era electricidad. Sin embargo, llegamos al punto de considerar las cargas eléctricas. Hoy trabajamos la parte de cálculo, trabajamos la parte de establecer qué fuerzas son las que permiten que las cargas eléctricas se muevan. ¿Qué es una carga eléctrica? Ahora vamos a hablar claramente de la carga eléctrica positiva. Este símbolo va a significar una carga eléctrica positiva. Si hablamos matemáticamente, va a ser representada por una letra Q minúscula y obviamente esta puede tener cierto valor. Como ya antes lo hemos dicho, las cargas eléctricas se miden en coulombs, ¿verdad? Si ustedes observan en la parte de su libro, la página 55, aparece una fórmula. ¿Por qué aparece esa fórmula? Legalmente, el tema que hoy vamos a continuar se llama fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Y déjenme decirle lo siguiente. La fuerza eléctrica es y sigue aquella regla de que los signos positivos se repelen y los signos negativos de igual forma se repelen. Es decir, signos iguales se repelen y signos diferentes se atraen. Aquí hay una carga eléctrica a la cual le puedo llamar carga eléctrica 1, es positiva. Aquí puedo encontrar una carga eléctrica 2 y esta también va a ser positiva. ¿Qué significaría basándose en las leyes de cargas eléctricas? La ley de carga eléctrica dice que estas dos cargas se deben de repeler. ¿Qué significa repeler? Significa que deben, al encontrarse, dirigirse a direcciones opuestas. Es decir que esta cambiaría su rumbo hacia allá debido a una fuerza eléctrica de repulsión. Y esta se dirigiría hacia la izquierda debido a lo mismo, a una fuerza eléctrica también de repulsión. Pero la pregunta realmente aquí es entonces, ¿la fuerza eléctrica se calcula? Claro que sí, la fuerza eléctrica se mide. Y es lo que estamos diciendo en este nuevo tema, la fuerza eléctrica se va a calcular. Es, por tanto, una magnitud. Entonces, obviamente existe la unidad de esta magnitud que sabemos que es el coulomb. Y además hay que preguntarse si es una magnitud vectorial o escalar. Pues ya dijimos que las cargas eléctricas se calculan, significan que tienen magnitud. Pero también hemos visto que también hablamos de la dirección a la que se dirige la carga eléctrica. Por lo tanto, reúne dirección y sentido y magnitud. Sabemos que esas propiedades le pertenecen a las magnitudes vectoriales y por tanto fuerza eléctrica es una magnitud vectorial. ¿Qué estamos diciendo? Estas dos cargas eléctricas bien podrían ser dos planetas, bien podrían ser dos cuerpos, bien podrían ser, bueno, realmente los imanes no hablamos de fuerza eléctrica, sino que magnética, pero se comportan de la misma forma. Dos cuerpos con igual signo se van a repeler. Pero ¿qué pasaría con signos contrarios? Se atraerían. Alguien me estaría diciendo, profesor, la carga 2 se mueve a la derecha porque la carga 1 le ejerce una fuerza eléctrica porque son de signo igual de repulsión. Pero si fuesen distintas, la fuerza que sintieran fuese de atracción. ¿Qué quiere decir? La pregunta aquí es la siguiente. Imaginemos aquí a una persona X y a una persona Y. Una persona muy pequeña y una persona más grande, que no se toleran entre sí. Ambas personas buscan rechazarse. Tal vez se dan un golpe entre ellos, pero la persona pequeña golpea con menor fuerza o impacto debido a la masa del otro y genera un movimiento tal vez de repulsión hacia allá, pero con menor velocidad que el golpe que éste le entrega al pequeño. ¿Qué significa? Estamos viendo que las fuerzas eléctricas se contraponen, pero cabe la pregunta, ¿son de la misma magnitud? Es obvio suponer que entre más grande sea la carga, mayor será la fuerza de repulsión. Por decir algo, si esta carga eléctrica valiese 10 coulombs y esta carga eléctrica valiera 50 coulombs, es más que obvio que las fuerzas eléctricas generadas entre ellas
siguen siendo de repulsión, eso es obvio, pero la pregunta sería, ¿cuál de ambas se movería más rápido debido al impulso de la fuerza eléctrica generado en el sistema de cargas eléctricas? Legalmente se estaría moviendo más rápido la carga 2. ¿Por qué se movería la carga 2? Porque recibe un impacto de 50 coulombs y obviamente su masa, su tamaño es inferior, lo que implica que la velocidad en el mismo sistema, ella tendría mayor velocidad. No significa con esto que las fuerzas eléctricas entre ambas son distintas, sino más bien el efecto que perciben la una a la fuerza eléctrica es el diferente. La fuerza eléctrica entre ambas es igual. La fuerza eléctrica que ella recibe es la misma. La fuerza eléctrica que ella recibe es la misma. Pero por el tamaño que tienen, el resultado final es diferente. Estos dos plumones, si uno fuese más pequeño que el otro, suponiendo que son cuerpos, y yo aplico una fuerza a cada uno igual, pero da la casualidad que un plumón es totalmente metal sólido. Obviamente, eso implicaría que al empujar este plumón, este saliera a mayor velocidad que este, a pesar de que tratamos de la misma fuerza. Pero, por propiedades obvias de cada carga eléctrica, la velocidad o el fenómeno lo viven de diferente forma. Para calcular una fuerza eléctrica hay que suponer lo siguiente. En la vida real, usted sabe que no es lo mismo el medio en el que la electricidad viaja. Por ejemplo, la electricidad puede viajar en diferentes materiales, pero no comportarse de la misma forma. La electricidad viajará con cierta velocidad en el agua. La electricidad viajará con cierta velocidad en el cuerpo humano, pero definitivamente no es la misma velocidad. En la naturaleza, todos los cuerpos tienen una aceptación de la electricidad de diferente valor. De hecho, el oro y el cobre son dos de los principales conductores de electricidad. Es por esto que los microprocesadores de una computadora se bañan en oro, porque es el mejor conductor. ¿Qué quiere decir? Que la electricidad se mueve mucho más rápido sobre este tipo de material. Para ello, en física se utiliza una tabla de valores conocido como las constantes dieléctricas. ¿Qué es una constante dieléctrica? Una constante dieléctrica es aquel número que representa la capacidad de un objeto para permitir el paso de la electricidad. Pero en esta clase y a nivel de bachillerato se suele trabajar con una misma constante dieléctrica. Si ustedes observan su libro, van a encontrar que la constante dieléctrica suele representarse por la letra K. La constante dieléctrica se representa por la letra K y tiene un valor de 9 por 10 a la novena, y lo vamos a dejar ahí, Newton metro cuadrado sobre Coulomb, ya vamos a hablar de las unidades. Pero tiene un valor la constante dieléctrica de 9 por 10 a la novena. ¿Qué significa? Que para todos nuestros ejercicios, no importa si va a ser agua, si va a ser en piel, si va a ser en el cielo, en el aire, por donde la electricidad se mueva, pero para todos nuestros cálculos, por facilidad, nosotros vamos a contemplar una constante dieléctrica con ese valor. ¿Ok? Además de esto, les voy a dejar, para terminar esta clase y comenzar con los ejercicios en la siguiente ocasión, la ley que permite el cálculo de la fuerza eléctrica entre pares de cargas. La ley es así: la fuerza eléctrica es igual a la constante dieléctrica por el producto de las magnitudes de las cargas eléctricas entre el inverso del cuadrado del radio de cada carga. Esta es la forma en que vamos a calcular una fuerza eléctrica. Por decir algo, esto va a ser un par de cargas separados por 3 metros. Esta es una carga positiva y esta otra carga positiva. Alguien se preguntaría, ¿cuánto vale la fuerza eléctrica con la que ellas se repelen? Es obvio que podemos decir que una va hacia allá y la otra viene hacia este otro extremo porque se repelen. Pero lo que no sabemos es cuánto vale la fuerza eléctrica que ellas sienten. Se puede calcular a través de esta ecuación. ¿Quién es K? K valdría la constante dieléctrica. ¿Quién es Q1?
La carga 1 en este caso podría llegar a tener 50 coulombs, como dijimos antes. La carga 2 podría valer 10 coulombs. Y el radio cuadrado que aparece ahí legalmente se refiere al inverso de la distancia que separa las cargas. Para calcular la fuerza eléctrica no lo voy a hacer este día, pero quiero que observemos bien. K es la constante dieléctrica, ya conocemos el valor. El producto de los valores de cada carga entre el cuadrado de la distancia que la separa. Y con esta introducción ya estaríamos listos para poder calcular la fuerza eléctrica en un sistema de cargas. Muchas gracias.